Dice esta porción de la palabra algo de la iglesia. Dice la palabra en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Este año, hermanos, vamos a empezar a tener una serie de predicaciones en la noche, o la serie de predicación de este horario, de las 6 de la tarde, versarán sobre el Catecismo Mayor. Por supuesto, nosotros tenemos una clase de Catecismo Mayor en la escuela dominical. Los que van a esta clase van a tener la fortuna de tener la clase en donde pueden haber preguntas y respuestas, en donde se analizan con un poco de detalle cada pregunta, y tendremos la oportunidad de tener en lo general la exposición de la palabra alrededor de los temas del Catecismo Mayor de Westminster. En este asunto de estudiar el catecismo hay diferentes perspectivas. El año pasado, el año que terminó, estuvimos viendo la confesión de fe, así a vuelo de pájaro en realidad. Estuvimos revisando, no con lujo de detalle como nos hubiera gustado, pero tuvimos la posibilidad de expresar todos los artículos de la confesión de fe y fue de alimento espiritual. Estoy seguro de que para algunos de nosotros fue útil por lo menos escuchar algunas cosas, romper algunos paradigmas, establecer verdades muy firmes, y hemos sido edificados por esto. Y algunos más, con un gran interés, han entrado más al detalle de estudiar la confesión de fe. Ahora habrá una clase, como ya escuchamos. Vale la pena estar en esta clase para ahondar en los temas de la confesión de fe. Pero queremos que estos domingos de tarde sean eminentemente doctrinales y que podamos estar revisando los estándares de la fe cristiana a partir de las doctrinas de la Iglesia Reformada. No todas las iglesias que se dicen reformadas tienen los mismos estándares de fe. En realidad, cuando escuchamos de una iglesia que es o se autodenomina reformada, no necesariamente sigue los mismos principios. Muchas de las iglesias que se dicen reformadas porque piensan que son el resultado de una protesta de Martín Lutero en 1517. Es decir, que ellos dicen, venimos de ahí se separó la iglesia de la iglesia católica, y entonces se dicen reformados porque ven sus inicios o ven su fe a partir de una fecha determinada. Sin embargo, no podemos nosotros ni tantito pensar que nosotros somos una iglesia reformada porque venimos de una protesta de un hombre agustino que pegó tesis en esta catedral. No es así. Nosotros somos una iglesia reformada por nuestra forma de estructurar la fe cristiana, la fe bíblica. Cuando estábamos estudiando la confesión de fe, hablaba de alguna manera muy simple, y ahora lo repito solamente, que la manera de que nosotros abordamos el estudio de Dios tiene diferentes vertientes. Cuando hablamos nosotros de teología, pensamos y tenemos que ubicarnos en que la teología tiene un solo objeto de estudio, uno solo. Como la biología, un solo objeto de estudio. Como la geografía también. Es decir, que esta disciplina o esta teología tiene un objeto de estudio. Y el objeto de estudio que tiene la teología es Dios. Por eso es teos y logos. Es el tratado, el estudio de Dios. No podemos nosotros ni siquiera pensar un poco que podemos meter a Dios en un matraz y analizarlo bajo el régimen del conocimiento científico, la observación, experimentación, hipótesis y ley. Eso sería absurdo. No podemos hacer semejante cosa. No lo podemos hacer. Sin embargo, sí podemos nosotros llegar al conocimiento de Dios a partir de todas las disciplinas teológicas que existen para abordar el tema de Dios y llegar al conocimiento. La fuente de donde todas las normas teológicas abrevan es la Biblia. La Biblia es el documento por excelencia, no hay otro. La autoridad máxima para todos los creyentes, para todos aquellos que hicieron las confesiones y los credos, es la Escritura. La autoridad máxima para nosotros como iglesia es la Escritura. La que tiene la última palabra es la Escritura. Por supuesto, sobre la Escritura no hay ninguna cosa que tengamos que decir. Es lo más importante para nosotros. Pero la
la Escritura está escrita de tal manera que nosotros la podemos entender, porque uno de sus atributos tiene que ver con la perspicuidad, es decir, la claridad de la palabra. Pero por otro lado, la teología, propiamente dicha, siendo Dios el objeto de estudio, entonces aborda la Escritura desde diferentes perspectivas. Habla de la Escritura y habla de Dios más bien desde la perspectiva de la teología histórica, que ya hablamos un poco de esto, que tiene que ver con el mover de Dios a través de la historia y cómo el Señor va acomodando el proceso histórico de su propia historia. La teología histórica nos habla de cosas como aquellas cosas que sucedieron en la historia. Incluso las podemos ubicar muy bien en la Reforma Protestante, la podemos ubicar muy bien en la institución de la religión cristiana de Calvino, la podemos ubicar muy bien incluso en la controversia arriana, y la podemos ubicar pues en diferentes momentos históricos, y estudiamos la teología histórica a partir del mover de Dios en la historia. Esta es una manera de abordar el estudio de Dios, pero es incompleta. La otra disciplina que aborda el estudio o el tratado de Dios es esta teología dogmática. Y la teología dogmática no es otra cosa que las diferentes denominaciones o los diferentes credos que tienen un dogma de fe. Por eso hablamos de repente que la Iglesia Católica Romana es dogmática, tiene dogmas, establece principios de fe, establecen estudios sobre esto. Y ellos han creado dogmas incluso fuera de la Biblia, como por ejemplo el limbus infantum, que ya terminó, por cierto, o el purgatorio, cosas de esta naturaleza que son dogmas de la Iglesia Católica Romana y que es parte de la teología dogmática. Cada iglesia, casi cada religión distinta, hay una teología dogmática. Los budistas tienen su propia teología dogmática, los sintoístas y todas las religiones tienen una teología dogmática, es decir, su manera de abordar el objeto de estudio que es Dios es con un dogma muy particular. Nosotros como Iglesia Reformada tenemos una teología dogmática, y la teología dogmática no está basada en experiencias de alguien que desenterró un libro de la tierra o que tuvo una experiencia extrasensorial, sino que nuestra teología dogmática tiene que ver con el tratado de los credos y las confesiones. Allá está sucintamente la explicación de las doctrinas más importantes y el tratado que tenemos de Dios, la teología dogmática. Pero no es la única, llevamos dos. Está, por cierto, una teología que es muy importante, que es la teología sistemática. Y la teología sistemática lo que hace es también hablar del tratado de Dios desde el punto de vista de las doctrinas fundamentales de la Biblia, tratadas de manera sistemática y cronológica. Y si estudiamos nosotros la teología sistemática de los grandes autores sistemáticos que hay, uno de los principales, Berkhof, o otro Hodge, y así podemos nosotros encontrar una cronología sistemática de las doctrinas más importantes, partiendo desde Dios, de la creación, de la esencia de Dios mismo, y terminando finalmente en el tratado de las últimas cosas, estudio que se llama escatología. Pero después de esta, la cuarta y también muy importante, está la teología bíblica, que la teología bíblica establece el estudio de la Biblia muy profundamente y saca de cada parte de la Biblia los principios y las doctrinas más importantes de la palabra a través de una línea que va corriendo a través de la historia, que le hemos llamado la línea del pacto. Por eso somos una iglesia pactual, porque nosotros tenemos una línea que viene desde la creación hasta la segunda venida de Cristo, una metanarrativa, una línea continua de una sola historia, de un solo Dios y de un solo pueblo. La teología bíblica no habla de dos pueblos, habla de un pueblo eterno, pensado en la mente de Dios en la redención, en el pacto de redención, culminando en su estancia en la Nueva Jerusalén. Todo aquel pueblo que Dios tuvo en su mente antes de la fundación del mundo, todo ese pueblo que tuvo Dios en su mente, ese pueblo estará al final del tiempo en la Nueva Jerusalén. Esta historia de este pueblo maravilloso, a lo largo de todas las historias de la Biblia, se le llama teología bíblica, y vamos descubriendo a Dios en esta maravillosa metanarrativa, este pacto que Dios establece con el hombre hasta el final de los tiempos. Una cosa interesante es que nosotros somos parte de esa historia, somos protagonistas de esta historia porque somos parte del pueblo de Dios. Así que entonces, cuando hablamos de la teología, hablamos de este único objeto de estudio que es Dios, abordado desde estas cuatro perspectivas. ¿Cómo lo hacemos como iglesia? Nosotros no podemos ser una iglesia
que nos decimos confesional sin estudiar las confesiones. Tenemos una declaración de fe nacional y decimos que la Iglesia Nacional Presbiteriana de México es una iglesia confesional. Lo menos que debemos hacer es saber y conocer cuáles son esas confesiones. Para esto no vamos a tomar en cuenta tanto la teología histórica, no tomaríamos tanto la teología sistemática, no iríamos tanto en la teología bíblica, pero nos vamos a acercar con un gran cuidado a la teología dogmática. ¿Qué es lo que decimos que creemos? Y no lo que decimos nosotros, sino qué es lo que dice la Biblia y cómo se sistematiza a partir del credo o de la confesión o de los catecismos nuestra estructura de fe. ¿En qué creemos? Cuando alguien viene a nosotros en la calle o en el trabajo, en la escuela y nos dice, ¿tú qué crees? Está exigiendo de nosotros una confesión de nuestra fe. Está diciendo que nosotros hagamos una declaración de nuestra fe. ¿Y qué decimos cuando decimos qué crees? Podemos decir algo como, yo creo en Dios. Pero en realidad todas las denominaciones, todas las iglesias creen en Dios. Quizá teníamos que ir más profundo en el asunto de qué creo. Por esto, cuando se establecen los credos y las confesiones, se hacen para que nosotros hagamos una declaración de nuestra fe. Cuando hablamos de un catecismo, estamos hablando de dar eco a la historia de nuestra fe. Es decir lo que nosotros creemos, repetir lo que nosotros creemos. Así que cuando hacemos nosotros un catecismo, cuando estudiamos un catecismo, se establecen los catecismos a través de preguntas y respuestas, como si en la calle nos preguntaran, ¿qué crees? Alguien nos puede decir, para ti, ¿quién es Dios? Alguien más puede venir a nosotros y decirnos, oye, sí eres muy cristiano, sí. Bueno, ¿cuál es el propósito que tú tienes en la vida? Nos hacen preguntas de esta naturaleza. ¿Qué vamos a contestar? Podemos contestar algo que someramente podemos intuir respecto de nuestra fe, o podemos dar respuestas concretas, estudiadas, determinadas, bíblicas, acerca de lo que nosotros creemos. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros? Y estas respuestas no las encontramos solamente en una asistencia dominical a la iglesia. No solamente en una plática casual entre nosotros, tenemos que buscar un documento autorizado que nos hable acerca de qué es lo que creemos. Y este documento es el Catecismo Mayor, el Catecismo Menor, la Confesión de Fe, el Credo de los Apóstoles, el Credo Niceno, el Credo de Atanasio. Tenemos una gran variedad de documentos que nos hacen darle al mundo una respuesta respecto de lo que nosotros creemos. Es muy importante que yo les diga ahora que tenemos un problema serio nosotros ahora, el mundo entonces ahora, en donde nos hemos dejado llevar por denominaciones, por corrientes que vienen del mundo y hemos creído y nos hemos sumado a creencias que vienen de otros lados y no hemos sido lo suficientemente capaces como para venir a la Escritura y a nuestros credos para poder establecer un fundamento de fe. Casi estoy seguro que si dentro de nuestra propia iglesia hiciéramos preguntas muy puntuales respecto de algunos asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la salvación, o que tienen que ver con la conducta en santidad, o que tienen que ver con el deber ser del creyente, o que tengan que ver con los últimos tiempos, estoy seguro que dentro de nuestra propia iglesia habría 5 o 6 ideas distintas de cada cosa. Por esto, hoy vamos a iniciar, como ya iniciamos el año pasado, este estudio para que podamos centrar y tener todos juntos una misma fe, una misma confesión, una misma declaración de lo que creemos. Y que cualquiera de nosotros que nos pregunten acerca de nuestra fe y demande razón de nuestra fe, tengamos una respuesta completamente bíblica. ¿Cuál es la razón de esto? Que la iglesia, como dice Pablo a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esta es la iglesia. Si la iglesia no es columna y baluarte de la verdad, está fallando en su labor de ser iglesia. Una iglesia no es la iglesia que agrada al Señor cuando tiene una gran cantidad de miembros, cuando tiene espectáculos hermosos en su culto. No es una iglesia agradable a los ojos de Dios cuando solamente nos procuramos tener mucha gente y muchas actividades. Seremos iglesia delante de Dios aprobada cuando la iglesia sea columna y baluarte de la verdad.
Así, nosotros entramos al estudio de los credos y de las confesiones. No nos sumaremos a iglesias o personas fuera de nuestra iglesia que critican y dicen: nosotros no estudiamos los credos, nosotros con la Biblia nos basta. A nosotros también, pero los catecismos y las confesiones establecen un cerco alrededor de nosotros para que nosotros no nos salgamos de la fe central de las Escrituras. Nos ayudan pues y nos dirigen para que seamos centrados en las doctrinas fundamentales y en lo que debemos ser como creyentes. A partir de esta pequeña introducción, quiero decirles por qué vamos a estudiar el Catecismo Mayor. Como en la mañana decía, en este momento no vamos a abordar la primera pregunta del catecismo. Hoy hablaremos acerca de por qué estudiamos el Catecismo Mayor. El próximo domingo vamos a estudiar un poco el contexto sobre el cual fue escrito, y a partir del tercer domingo empezaremos con la pregunta número 1 del Catecismo Mayor. Está de más decirles que vale la pena que compren, tengan, bajen, hagan lo que quieran, pero que tengan en su poder, o electrónicamente o en papel, el Catecismo Mayor. Hay que tenerlo a la mano. Es un documento, casi diría yo, obligado en nuestras bibliotecas de nosotros como creyentes. El Catecismo Mayor, el menor, la Confesión de Fe, habría que tenerla. Y por cierto, hay un libro allá en el Faro que tiene el libro de sumario de doctrina cristiana, tiene todos los credos y todas las confesiones. Vale la pena tener este documento. La Biblia, insisto, es el principal, pero estos nos van a ayudar en establecer una fe común. ¿Por qué estudiamos el Catecismo Mayor? Diré 7 cosas importantes de por qué vamos a estudiar el Catecismo Mayor. Por supuesto que puede haber más, pero solamente establezco ahora 7 razones por las que vamos a estudiar el Catecismo Mayor. Primera cosa por la cual estudiamos el Catecismo: nos edifica en nuestra fe santísima. Nos edifica en nuestra fe santísima. Tenemos que recordar lo que dice Judas en su escrito en el versículo 20. Él dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas habla acerca de que tenemos que tener cuidado con aquellos que pervierten el evangelio y la doctrina, y hace un énfasis sobre edificarnos sobre nuestra santísima fe. Lo que hace el Catecismo Mayor es que nos edifica en nuestra santísima fe. Otra vez, nos santifica, nos edifica, nos hace crecer en nuestra santísima fe. No es suficiente solamente decir creo en Dios, sino nosotros tenemos que ser muy conscientes de que necesitamos mucho más información. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Cómo es Él? ¿Qué demanda de nosotros? Y por cierto, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos? ¿Cómo nos conformamos? ¿Qué hay en nuestra vida anterior como creyentes? ¿Qué significa nuestra vida creyente? El credo nos edifica en esta fe santísima. Nos da la fe y nos hace que crezcamos en fe a partir del conocimiento de preguntas tan importantes que el mundo se ha hecho a lo largo de la historia. Esa es la primera cosa, que nos edifica en nuestra fe santísima. 2, nos alista para dar una respuesta en nombre de la fe cristiana. El apóstol Pedro a los expatriados les hace un exhorto y les dice en el capítulo 3, versículo 15 de Primera de Pedro: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La insistencia del apóstol Pedro es estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Si alguien viene con nosotros y nos dice: hermano, ¿verdad que la salvación se pierde? ¿Qué vamos a decirles? Quizá la respuesta tradicional obligada decimos: no se pierde. Pero entonces corremos un riesgo si nos preguntan ¿por qué? Diríamos: porque así me lo enseñaron en la iglesia. ¿Qué diremos? ¿Qué diremos? Hermano, ¿usted cree en la predestinación? Yo creo en la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Pues no tengo la menor idea, pero creo en la predestinación. Si hablamos acerca de asuntos de esta naturaleza, de temas que son profundos, que temas que son preguntas, ¿qué vamos a responder? Hermano, cuando mi papá se murió, ¿a dónde se fue? ¿Qué vamos a responder?
¿Qué vamos a decir cuando demanden pues de nosotros razón de la esperanza que hay entre nosotros? El catecismo nos ayuda para dar respuesta en nombre de la fe cristiana, como el apóstol Pedro nos exhorta. Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Y no hay otra cosa para estar preparados que estudiar la Biblia y las doctrinas que emanan de la Biblia. El catecismo mayor y el menor y la confesión de fe nos ayudan a este propósito. 3. El catecismo es una herramienta para ayudarnos a permanecer firmes en la verdad. A permanecer firmes en la verdad. Déjame poner un ejemplo muy concreto. Hay creyentes que al no estar firmes en la verdad, son creyentes que les gusta ir de iglesia en iglesia, de congregación en congregación. He escuchado a algunos hermanos que dicen, ya no soy presbiteriano, ahora soy bautista. Y un tiempo después nos dicen, ya no soy bautista, ahora soy metodista. Y en un tiempo después ya nos dicen que ahora ya no son metodistas, sino que son de los neopentecostales. Y de repente van cambiando acomodaticiamente en diferentes lugares. ¿Qué creerán de cosas tan concretas como el bautismo, por ejemplo? ¿Quiénes deben de ser bautizados o qué formas de bautismo tienen que tener? La confesión de fe, el catecismo mayor, entonces nos ayudan porque es una herramienta para ayudarnos a permanecer firmes en la verdad. Evitan que nos desviemos, evitan que tengamos diferentes maneras de pensar. El apóstol Pablo a los tesalonicenses les dijo, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, retened la doctrina que habéis aprendido, reténgala. Y a los filipenses les dijo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Sabe qué? Si nosotros estudiamos el catecismo con seriedad, estaríamos nosotros firmes en la verdad, unánimes en la fe que nosotros creemos, y enfrentaremos errores comunes que vienen de afuera. Número 4. El catecismo nos prepara a fin de que ayudemos debidamente a la iglesia en su rol de ser columna y estandarte de la verdad. Ya lo dijimos, tenemos esta responsabilidad y la confesión y el catecismo nos ayudan para que podamos preparar a la iglesia para ser columna y estandarte de la verdad. Supe de un pastor de una iglesia reformada que quiso establecer una serie de estudios en su iglesia del catecismo mayor. Y por supuesto, este tipo de predicación no es muy popular entre los cristianos de nuestra época. Requieren de un cierto conocimiento y de una cierta convicción acerca del celo que tenemos para aprender las doctrinas bíblicas. Los líderes de esta iglesia le prohibieron al pastor hacer semejante cosa. Y le dijeron, lo que la iglesia necesita tiene que ser hablado, la iglesia tiene que escuchar palabras de un Dios amoroso, de un Dios que no juzga, de un Dios que perdona, de un Dios que hace promesas con su pueblo, hace promesas con sus hijos. ¿Y cuándo les vamos a enseñar las demandas? ¿Y cuándo la iglesia va a entender las doctrinas? Esto no es importante. Necesitamos nosotros tener y saber que Dios es amor y que nos ama y que nos protege y que hay preciosísimas promesas para nosotros. Esa iglesia es muy numerosa, pero no es columna y baluarte de la verdad. Es una iglesia que está llena de actividades, pero no es columna ni baluarte de la verdad. Martin Lloyd-Jones, en un escrito que tiene, en un estudio que tiene acerca de Primera de Timoteo, ha dicho que si él estuviera en una iglesia que no fuera columna y baluarte de la verdad, por muy popular, por muy grande, por muy hermosa, por muy famosa que fuera, tiene que salir de ahí porque es la sinagoga de Satanás.
tiene palabras muy fuertes. Nosotros tenemos que buscar que la iglesia Dios es Amor sea columna y baluarte de la verdad. Número 5. El Catecismo Mayor nos ayuda a guardar del error a nuestros hermanos en Cristo y aún a nosotros mismos. Guardarnos del error. Guardar a los hermanos del error y guardarnos nosotros mismos del error. El apóstol Pedro les dice a los expatriados: guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es un exhorto del apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:15 al 17. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Tenemos que guardarnos. Pero el libro de Hechos nos dice: por tanto, dice la palabra, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, le dice a los ancianos, cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lo que nos va a ayudar el catecismo es a guardar del error a los hermanos y a nosotros mismos. Una vez que terminemos de estudiar esto, y conforme lo vamos estudiando, vamos estableciendo cada vez más una barrera alrededor de nosotros para que el error que viene de afuera no permee, no haga énfasis en nuestras vidas. Sexta cosa, el Catecismo Mayor nos alista para defendernos del error que se produce al interior de la iglesia. Otra vez citando a Martin Lloyd-Jones, dice: el peor enemigo que tiene una iglesia local está dentro de la iglesia local. El peor enemigo que tiene una iglesia no está afuera. El que está afuera no tiene influencia para con la iglesia. Muchas veces el peor enemigo está adentro. Y el catecismo nos alista para defendernos del error que se produce al interior de la iglesia. Miren lo que dice otra vez en este discurso del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Dice: por tanto, velad. Porque, como dice la Escritura, hay lobos con piel de ovejas. Es tan sutil. De repente nos podemos dar cuenta que al interior de la iglesia, de cualquier iglesia, puede haber alguien muy popular, muy carismático, con una buena palabra, con una capacidad intelectual de primer nivel, que poco a poco vaya desviando la atención de las ovejas. Son fans de las malinterpretaciones, de las imprecisiones, de la ignorancia. Son falsos maestros, como está establecido en la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado. Una gran tragedia que ha sucedido a la iglesia presbiteriana de este siglo es que la iglesia presbiteriana se ha visto disminuido porque no ha sido cuidadosa al recibir personas dentro de la iglesia que perniciosamente vienen a dividir la iglesia y que además parece que tienen la intención firme de hacerlo y entran poco a poco disfrazados de ovejas, pero que en la mera hora, cuando tienen un número importante de personas a su alrededor, son capaces de dirigirlas hacia el despeñadero, de dirigirlas hacia el error. Y lo que hace el catecismo cuando estamos preparados es que cuando escuchamos de alguien, cuando escuchamos algo de alguien dentro de la iglesia que está enseñando algo distinto a lo que creemos, decimos: esto es un error. Esto no lo podemos creer. Ahí no podemos nosotros seguir. Por esto, el catecismo nos alista para defendernos del error que se produce al interior de la iglesia. Y séptima y última, el catecismo nos alista para defendernos del error desde fuera de la iglesia. Lo que viene de fuera. Tenemos dos enemigos de afuera: el mundo y Satanás. Dice la Escritura, Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, verso 8 les dice: mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice el apóstol que nadie les engañe con filosofías y huecas sutilezas. Quiero advertirles que el enemigo número uno en este tiempo es el humanismo. Tú eres importante, tú tienes el poder. Algunos son más arriesgados. Tú eres Dios. Lo que te propongas, eso vas a lograr. Tu boca tiene poder. Ha permeado en las iglesias. Los famosos cursos de coaching han sido nocivos para la iglesia cristiana de nuestros tiempos, en donde aparentemente creen en Dios, pero le hablan de una fuerza superior, pero que se van deslizando poco a poco hacia un humanismo peligroso. Pablo le llamaría filosofías y huecas sutilezas. No según Cristo, según estas doctrinas perniciosas y peligrosas. ¿Sabe cómo no caeríamos ahí? Si tenemos estudiado el catecismo mayor y menor y la confesión de fe. Cuando tenemos establecido en nuestro corazón y en nuestra mente esas verdades profundas, no somos testigos de las filosofías del mundo. Y tampoco seríamos nosotros víctimas de Satanás. El apóstol Pedro escribe: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe. ¿Cómo resistimos a Satanás? Cuando sabemos en qué creemos, cuando sabemos hacia dónde vamos, cuando sabemos quién es Dios, cuando sabemos quiénes somos nosotros. Hermanos, no pretendemos que esta serie de sermones sea una letanía o una clase de catequesis. Lo que pretendemos es que estos sermones sean herramientas útiles para combatir juntos y establecer una fe común en el Dios que nos ha puesto en este lugar. Y sí, poder dar respuestas firmes y contundentes a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Y lo único que podemos hacer es que podemos tener una declaración, como Pablo le hizo a Timoteo, después de que le dijo que la iglesia tiene que ser baluarte, columna y baluarte de la verdad. Estableció el primer credo y le dijo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y sobre esta base edificaron una fe, por lo menos en la iglesia de Éfeso, muy firme. Este será pues el tema que abordaremos los domingos en la tarde. Vale la pena que lo vayamos siguiendo poco a poco para ir formando una fe común y que la iglesia de Dios es amor no sea conocida porque es grande o porque es linda, sino porque es columna y baluarte de la verdad. Oremos. Señor, tenemos una gran tarea. No queremos que la iglesia se deslice sutilmente hacia las filosofías y huecas sutilezas del mundo. No, Padre, nuestro anhelo, nuestra tarea, nuestra responsabilidad es cuidar de que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Que la gente del mundo pueda saber que la verdad la tiene la iglesia, porque la iglesia sabe y conoce la Biblia, porque la iglesia establece principios de fe, porque la iglesia determina a través de sus credos y confesiones, siendo la palabra tuya la más importante, la dirección que el mundo, creyente o no, debe de seguir. Señor, que podamos crecer juntos en esta fe común. Ser alimentados por ti es importante, y establecer los principios de fe es tan importante que es un asunto de vida o muerte. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por estos credos y confesiones que permitiste que en la historia se crearan para que nosotros no nos desviemos de las doctrinas fundamentales enseñadas en tu palabra. Que la gloria sea para ti y que nosotros seamos instruidos en esto por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.